Dice la palabra de Dios en este capítulo, empieza a encabezar con la elección de los 12. Y bueno, entonces lo empezamos a leer del verso 5 en adelante para ubicarnos. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Vamos después a mencionar el verso 1. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Vamos a dejarlo ahí. Padre, en nombre de Cristo Jesús, esta mañana gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido sentir tu presencia. Tú estás haciendo algo glorioso en este lugar. Tú te estás moviendo en este lugar, Señor. Hemos decretado grandes operaciones de Dios en este lugar. Hemos decretado un impacto de Dios en este lugar y estamos viendo, Señor, que algo está sucediendo en este lugar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, toma control y guianza y ministrenos en tu palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias por hacerte cita para estar en este lugar. Creo verdaderamente que a las luchas todos estamos expuestos, ¿verdad? Luchamos por levantarnos temprano, lucharnos, ¿verdad? Con algunas cosas que usted tuvo que decir, no, se quedan ahí hasta que yo vaya a la iglesia y venga, ¿verdad? Una vez uno tiene que decidir así, por algunas cosas que de repente se suscitan, están fuera del calendario, no las tenías en tu lista, ¿verdad? De repente aparecieron, pero bueno, mira, lo dejaste todo para después y aquí estamos, ¿verdad? Dispuestos a recibir esta palabra. Quiero hablar esta mañana de esa unción apostólica que Dios empezó a mover en los días de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice de esta manera, empezando el verso 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Y ya después dice los nombres, el verso 2, los nombres de sus discípulos. La misión, hermano, de los 12 que el Señor Jesucristo encomendó, dice la Biblia que eran apóstoles, todos los que encomendó el Señor. Y lo dice tan claro, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y sabemos que cuando habla de los 12, hablamos de los 12 discípulos. Amén. Se ha hablado mucho del número de autoridad, ¿verdad? El número de autoridad es el número 12. Se ha hablado mucho de esto. Y Jesús, hermano, encomienda estos 12 para que vayan a hacer una comisión. La misma comisión sigue estando hoy vigente porque nosotros después encontramos que Jesús encomienda a otros 70. En alguna escritura dice que eran 72, ¿verdad? Pero Mateo capítulo 28 termina, hermano, diciendo de la gran comisión. Entonces Jesús nos dio esa comisión, hermano, y pensando y meditando, hermano, en este capítulo, su verso 15 de este versículo dice de esta manera: de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús tenía una defensa gloriosa a favor de estos discípulos, porque esta palabra el Señor Jesús se la dio de sus discípulos diciendo que en la ciudad que no lo recibiera se sacudieran los pies, ¿sí? Y que en la casa que no lo recibieran, la paz de ellos iría con ellos y les dan
esta instrucción del verso 15 para decirles que esa casa que no lo reciba, que esa ciudad que no lo reciba, va a tener un juicio que será mayor que el juicio que se experimenta para Sodoma y Gomorra. Tanto así la defensa que el Señor tiene en sus discípulos, ¿verdad? En esa comisión que el Señor les da a sus discípulos. Y de ese parámetro donde se inicia, hermano, de ese principio donde se inicia Jesús, nuestro Señor, de enviar a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nada habló de los ministerios del capítulo 11 de Efesios, porque el capítulo 11 de Efesios habla de pastores, de maestros, de apóstoles y profetas, empieza a decir, ¿verdad? Empieza a hablar de evangelistas, de pastores, de maestros, pastores. Después, en su capítulo 28 de Corintios, dice, después los que hacen milagros, ¿verdad? Pero la base estaba en apóstoles y profetas, donde más tarde el apóstol Pablo, hermano, habla a los Efesios capítulo 2, verso 20, y dijo, edificados bajo el fundamento de apóstoles y profetas, dice, donde Cristo es la cabeza. Entonces todo quedó bajo un solo parámetro, bajo la guianza, y pensando en que esperamos un tiempo glorioso de Dios, que las Escrituras, para todos los estudiosos, miramos que las Escrituras marcan una última cosecha, marcan un avivamiento más, hermano, para la gloria de Dios. Y un día de esto estaba meditando en la palabra de Dios que el Señor habló a Isaías, capítulo 53. Y cuando estoy en el capítulo 53, hermano, y en su verso 11, estamos en este capítulo 53 y verso 11. La Biblia dice en este capítulo 53, su verso 11 dice de esta manera, verá el fruto de su aflicción, dice, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y como muchas veces nosotros los predicadores meditamos en algunas porciones bíblicas y nos detenemos un poco a meditarlas. Esta era una porción bíblica que de repente yo estoy meditándola y estoy meditando en esa gran cosecha que viene y hablando al Señor de esa gran cosecha, ¿verdad? De que quiero ser parte de esa gran cosecha. Bueno, yo estoy hablando con el Señor y le dije al Señor, para que se cumpla la palabra dicha por el profeta Isaías 53:11, cuando dijo, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, pensando en esa gran cosecha, hermano, que puede ser lo único que pueda, o el momento, el único donde Jesús puede decirte que su corazón queda satisfecho. Aleluya. Uno de estos días que estoy meditando en esto, tengo como una visión y estoy mirando una gran visión. Y no sé si decirte si visiones o sueño, pero estoy mirando, hermano, esa gran visión o ese gran sueño que estoy mirando. Una de estas máquinas gigantes que hay acá que cortan el trigo. Usted un día puede confirmarlo. Bueno, los anuncian, usted puede mirarlos en YouTube, esas grandes máquinas que cosechan el trigo acá en Estados Unidos. Especialmente cuando usted va a Montana, en todas esas regiones que siembran tanto trigo en tiempo de cosecha, usted va y esas máquinas son inmensas, abarcan como de aquí donde estoy hasta la pared, de tan grandes que están para levantando la cosecha. Pero estoy mirando la máquina que va sembrando la semilla, pero a la vez estas máquinas van moviendo la tierra y detrás de donde va la máquina moviendo la tierra va plantando la semilla. Y estoy mirando a esa máquina plantando la semilla, pero no lejos, hermano, sino como a la pared viene la otra recogiendo la cosecha. Así de rápido. Viene la otra máquina recogiendo la cosecha.
Y estoy mirando lo que está aconteciendo, esas grandes máquinas, una sembrando y sobre va sembrando la semilla, ya está la otra recogiendo la cosecha. Cuando de repente la de enfrente cayó y la que recogía la cosecha se paró. Y quedé meditando que este tiempo de cosecha no son muchos años. Es un tiempo corto. No quiero decir que es un año, porque no se me marcó un calendario de años, como algunas otras visiones que he tenido, sino que es un tiempo corto. Y había muchos que trataban de levantar la máquina para que siguiera sembrando. Pero era tan grande que no había quien la levantara. Y déjame decirte, en estos tiempos, yo miro un parámetro plantado, que esto es como cuando en corte y confección, los que hacen vestido, ropa, tienen un patrón, ¿verdad? Y cada corte, cada vez que ellos vayan a iniciar un nuevo estilo de ropa, tiene un patrón y se sigue ese patrón. Bueno, entonces hay un parámetro que también le podemos llamar patrón, que se va a dar a lugar solamente en el espíritu apostólico y profético. O sea, no bajo el título de mucha gente que busca un título, no, sino en hombres, hermano, que tienen ese espíritu apostólico y profético. Porque no puede estar uno separado del otro. Bueno, con decirte tal así que no van a ser los profetas que nosotros hemos conocido, que están hablando aquí en la iglesia de que Dios te va a dar un mejor trabajo, que están hablando aquí en la iglesia de que Dios te va a dar el carro que buscas, que están aquí en la iglesia para decirte que el dolor de estómago ya va a pasar. ¿Sí? No. Con una profecía a nivel global, con una profecía a nivel nación, con una profecía a nivel naciones, con una profecía de transformación, de grandes operaciones, ¿verdad? Con una profecía, hermano, mezclado con palabra de ciencia y sabiduría de cosas que Dios hará. Entonces ese mover apostólico y profético, hermano, se va a estar moviendo. ¿Por qué apostólico? Porque solamente hombres con un espíritu apostólico tienen pasión por la obra de Dios. Ellos no oran una oración de meditación. Ellos gritan al cielo la gran necesidad que hay. Ellos no están orando agarrados de manos de 2, 3. Ellos están orando guerra de oración por la obra del Señor y tienen en su corazón la pasión de edificar, la pasión de exhortar, hermano, no de regañar, sino de animar. Sí, la pasión, hermano, de consolar, de traer consolación a la iglesia en este tiempo. Ellos son los que no tienen, hermano, distancia. Ellos van hasta el lugar donde se pueda, porque tienen un espíritu apostólico. Hermano, ellos quieren plantar, la mayor parte es plantar. Su necesidad es ser rodeado de gente que de verdad ore, de gente que entre en esta visión. Y déjame decirte, por esas razones también van a aparecer mucha gente que no van a poder acompañarlos, porque ellos solo quieren tener un lugar pacífico, tranquilo, donde no les traiga mucha responsabilidad. Pero ese mover apostólico y profético es el que ocupamos ahora en hombres que llevan la carga en su corazón, con hombres que llevan la carga en sus espaldas, de que la iglesia de Cristo, hermano, se despierte, de que la iglesia de Cristo entre en acción de ir y hacer, de ir y enseñar, de ir y fortalecer el corazón de muchos ministros. Y Dios va a traer ese mover glorioso para este tiempo. Pero es a través de un mover apostólico y profético, porque así fue el inicio, así es como está marcado el patrón. No de gente que está presumiendo tanto título de apóstol y no hace nada. Un día llegué a este lugar que me invitaron y recién se está parando. Un pastor se está dando inicio. Tiene apenas unos meses. Y me dijo, me invitó a su casa. Y cuando llegué a su casa me dice, pastor, ya iniciamos el ministerio apostólico. Oh, apostólico.
Sí, dijo, Dios me dio un ministerio apostólico. Oh, gloria a Dios. Pero hay cosas, hermano, que no pueden ser manifestadas solamente por palabras. El ministerio apostólico no son palabras. Es una acción de obra que debe de haber en la persona. No es tratar de convencer a otro que yo tengo un título más grande. No es competencia. No es competir con alguien. El ministerio apostólico es, hermano, un peso, una carga de ir y manifestar, hermano, la obra en hechos. En hechos. Levantando la obra de Dios. Así que esa unción apostólica, el apóstol Pablo dijo de esta manera en Efesios 3:5, y me encanta la forma como el apóstol Pablo lo mira en Efesios 3:5, porque dice de esta manera el libro de Efesios 3:5, si alguien lo tiene, por favor. El apóstol Pablo en este capítulo 3 está hablando del misterio que había estado escondido. Si ustedes se acuerdan, ya una vez para los lectores de la Biblia, ya saben de qué capítulo estoy hablando. Pablo está hablando de un misterio que estaba escondido. Y dice el verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Sí? Dice que se le fue dado un misterio que estaba escondido por revelación. Como antes lo he escrito brevemente, dice el verso 4, leyendo, o sea, escudriñando las escrituras, leyendo cuál podéis entender, cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice el 5, que es el que yo quiero que hablemos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y él dice que este misterio, es decir, si agarramos la Biblia y le conocemos más o menos dónde está la división del Nuevo Testamento, y agarramos el Nuevo Testamento y vamos a decir, este es el misterio que estaba escrito, oculto, no se conocía, no había sido revelado. Este es el misterio que el apóstol Pablo está diciendo que fue revelado a sus santos. ¿A quién eran sus santos? A la iglesia de Cristo. ¿Sí? Por apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo. A hoy ciertamente, hermano, muchos ministerios han negociado el ministerio. Muchos se han enriquecido. Hay naciones donde hay apóstoles millonarios. No mucho tiempo atrás, no voy a decir nombres, agarraron un apóstol de estos que muy famosos, tenía radio, tenía televisión, tenía un número grande de iglesias. Y todo empezó porque toda su familia tenía solo carros de los caros. Y cuando lo empezaron a investigar, resulta que no tenía iglesias. Pero era uno de los que estaban en una posición económica muy grande. Y lo empezaron a investigar de dónde salía todo ese dinero que él tenía. Él no tenía una entrada de dinero tan grande. Y ha negociado con el ministerio del Señor. Ministerio que se nos ha prestado, no se nos ha regalado. Déjame decirte una cosa, hermano. Las finanzas de la iglesia no hay donde respaldar que digan que son del pastor. Y aunque ustedes que son de Guatemala han aprendido que todos los diezmos son del pastor, pero no hay un versículo que digan que son del pastor. No hay. Si hay lectores de la Biblia, te van a mostrar en todo lo que se usaba el diezmo. Y es más, si hay un versículo, dice que era para los levitas, que se les tenía que dar a los levitas. Parte para la mantención de los levitas, porque los levitas no tenían propiedad, no eran gente que tuviera lugar, hermano, como se les dio
a todos los levitas. La Biblia dice que la porción de los levitas era Jehová. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que este misterio que se le había sido encargado a él de revelarlo a los gentiles o a sus santos, que más tarde él también ya dice en el verso 6 que los gentiles son coherederos según el misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes. Disculpa, hermano. De momento la lengua no lo quiere a uno ayudar. De las promesas de Cristo Jesús por medio del evangelio. Así que yo te estoy ahora trayendo que este mover nuevo, este mover fresco, tiene que levantar un mover apostólico y profético de gente, hombres que no tienen interés en cosa alguna, sino solo en la iglesia de Cristo, solo en guiarla, en plantarla, en ir y establecerla, hermano, y son gente de clamor. Usted sabe que cuando usted llega al capítulo 6 de Efesios, usted está mirando en la armadura de Dios, ¿sí? Y no vamos a hablar de la armadura de Dios. A lo que yo voy es a lo que de un momento yo me detengo en este capítulo de Efesios, capítulo 6. Porque en su verso 10 dice la Biblia, me voy a adelantar, es el verso 19. Todavía en el 10 estamos hablando de la armadura. Dice el verso 18, fíjate, después de dar toda la armadura de la fe, toda la armadura. Ahora, aquí está un hombre que tiene toda la armadura. Es un decir. Va a decir, el pastor dice que tiene toda la armadura. Estoy dando un símil, un parecido, según las escrituras. Soy un hombre guerrero de Dios. Tengo toda la armadura. La siguiente cosa que hay en mí es guerra de oración. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Guerra de oración. Sí, pero aquí hay un hombre que se dice ser apóstol de Dios, pero no le gusta orar. No tiene tiempo para orar. Pero dice la Biblia que la siguiente etapa que se le puede mirar a un hombre que es un hombre que está lleno de la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. La palabra velando en ello es que permanezca siempre en eso. Con toda perseverancia. Ahora dijo dos cosas, velando en ello, con toda perseverancia, son dos cosas que van unidas. Ya con tan solo decir velando, no necesitaba la palabra perseverancia. Pero dice con toda perseverancia, junta dos cosas que lo hace más fuerte. Dice, y súplica por todos los santos. Pero ahora hay ministerios que no les gusta orar. Y dicen que sí oran. Pero llámalos a ver si llegan. Entonces lo que se mira luego, bajo una unción apostólica, es que son guerreros de oración. Si tienen la armadura, son guerreros de oración. Son gente apasionada por orar. Son gente llamada para esto. Mira, te voy a decir, no sé si usted escuchó. A mediados del invierno pasado, no de del pasado, empecé a mirar una noticia entré al noticiero y empecé a mirar que decía que sobre toda esta región venían grandes vientos y lluvias sobre este lugar, sobre todo este lugar. Y empecé a mirar que probable inundaciones. ¿Se recuerda, hermana Marina, de esto? Que podría haber grandes inundaciones. Creo que te oí, no sé si me estoy equivocando. Que va a haber grandes inundaciones sobre todo este lugar. Esa noche mi corazón no quedó silencio, me quedé inquieto de saber que estaban anunciando inundaciones
y grandes tempestades de lluvia y aire sobre esta región. A manera que yo empecé a orar a Dios que moviera esas lluvias, orar a Dios que sacara estos lugares de ese peligro. Y de repente, hermano, me vi en el espíritu en una posición, mirando las nubes que ya se están dando al lugar, ese gran remolino. Pero en mi ser solamente hay un espíritu de reprensión. Reprendía esas nubes. Y dije una palabra que ya muchas veces lo he dicho y me funciona. A las nubes son ministros igual que nosotros. Ellas son ministros de Dios, igual que nosotros. Ellos están haciendo una obra igual que nosotros. Les di órdenes que se fueran a lo más profundo de la mar. Yo recuerdo este día que tenía una gran cosecha de cherres y venía la tormenta. Y ahí iba a quedar en cero la cosecha. Empecé a reprender esa tormenta. En el nombre de Cristo Jesús, se fuera a la más profunda de la mar. Mi huerta no tuvo problema. Y fue una de las que alcanzó un nivel de precio gigante. Vendí a buen precio mi cherre porque no llegó la tormenta. Ahora miré cómo esto, hermano, esta tempestad que venía se deshizo, pero lo vi en el espíritu. Pero duré rato reprendiendo esa tempestad. Ahora yo te voy a decir, conforme la unción apostólica que Dios va a estar moviendo, esta gente, estos hombres van a mirar un gran mover de cambios en la iglesia. Un gran mover de cambios, hermano. Un impacto de Dios, hermano. Imagínate pensando, Señor, de verdad, todas estas naciones y estos miles de millones que hoy encontramos en todas las naciones, solo nacieron para ir al infierno. Es así. Y me preguntaba, ¿nacieron todas estas gentes, Señor, que hay en todas las naciones para irse al infierno? Y no es así. Dios está trayendo un mover de poder para este tiempo, donde se va a cumplir la palabra, hermano, que toda carne será llena de su Santo Espíritu. Bien, usted dice, hey, ya aconteció en Hechos, no fue toda la carne, solamente 120 que estaban ahí. Dios trae un mover de gloria, de poder, hermano. Y Dios está moviendo este mover. Entonces, el capítulo dice ya Hechos, hermano, en el capítulo 11 de Hechos, dice de esta manera, verso 27, como en aquel día, hermano, había profetas en Israel ya del Nuevo Testamento. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces Jesús llamó a los apóstoles, también levantó ministerios porque ya había ministerios proféticos, hermano, en este tiempo del Nuevo Testamento. Y aún Pablo, allá en su capítulo 13 de este mismo libro, dice que orando por el Espíritu Santo, porque había profeta ahí, se les indicó a los lugares donde tendrían que ir, allá en el capítulo 13 del mismo libro. Entonces, déjame decirte, esperamos un mover glorioso de apóstoles y profetas, de gente que tiene la carga por la iglesia, donde muchos hermanos que son pasivos no van a poder servir, porque ellos no quieren la responsabilidad, ellos no quieren la carga. Pero dentro del llamamiento, hermano,
Dios ha levantado todo tipo de gente. Mira las mujeres piadosas que la Biblia habla en Hechos. La historia de estas mujeres piadosas dice que todas ellas fueron puestas en llamas de fuego el día que Nerón los quemó. Eran de gran ayuda, eran de gran bendición al evangelio. Pablo lo dice en sus cartas, en sus saludos, saluda a las mujeres piadosas que fueron de gran bendición, pero ellas también sufrieron gran persecución y murieron en las hogueras de aquel tiempo. Dios va a traer gente, hermano, que también va a suplir el evangelio por entrar a ese mover apostólico. Tenemos nosotros como hispanos que empezarnos a levantar y a orar por esta nación. Esta nación ya fue de gran bendición a todas las naciones. Ahora nosotros tenemos que levantarnos en oración a Dios para cubrir esta nación y Dios la vuelve a restaurar y Dios la vuelve a enviar. Porque esto está en sus principios, esto está en su sangre y ellos saben lo que están haciendo. La razón por que el pastor nos pagó el boleto hace 3, 4 meses para que estuviésemos en esta enseñanza de 3 días, donde estuvimos sentados todo el día, es porque se está formando una red de todo el mundo. Tuvimos apóstoles y profetas de todo el mundo hablando de sus grandes testimonios, hablando de lo que Dios está haciendo. Y quieren crear una red de todos los apóstoles y profetas de Estados Unidos y entre ellos todos los pastores que quieran unirse. Y ellos están diciendo, hermano, que solo en ellos está el espíritu de ir y hacer para edificar la iglesia, para formar la iglesia, para fundar la iglesia. Y él dijo, muchos cristianos no van a poder estar delante de una visión como esta, porque están en la iglesia equivocada. No va a decir que lo estoy corriendo. Mucho cristiano no va a poderse detener ante esto porque tiene exigencia. La obra siempre ha sido una exigencia. Si tú estás yendo a una iglesia donde no tiene el evangelio ninguna exigencia, no estás en el lugar correcto. Porque este evangelio demandó la vida a todo aquel que le sirvió al Señor. La Biblia dice, hermano, en el capítulo 12, 28 de Corintios al 29. Creo que estoy equivocado. Estoy dando el capítulo 12. Pero 12, 28 de 1 de Corintios. Sí, no, estoy bien ahí. 12, 28. Dice en el 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia lo que también está escrito en el capítulo 4, verso 11 de Efesios. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. El asunto aquí, hermano, es que todos están de acuerdo en que Dios haya puesto maestros, en que Dios haya puesto pastores, en que Dios haya puesto evangelistas, como dice el capítulo 4, verso 11 de Efesios. Pero a muchos no les gusta que le mencionen la palabra apóstol y profeta. Entre todos los ministerios que se dan, se menciona primero el apóstol y el profeta. Ahora, si Dios está levantando hombres con ese espíritu apostólico para ir a hacer la obra, algo que me agradó mucho es que en su enseñanza de esto dijo, no estamos tan interesados en que se conozca el título. Estamos interesados en que se haga la obra de Dios. Y algo que uno de ellos dijo es que no estamos tratando de hacer que mi hijo, levántate Isaías, ven aquí conmigo. Aquí ponte.
de guiar a mi hijo a que sea un buen hijo. Camina para allá. Dice, lo que estamos haciendo es que este hijo reciba la enseñanza para ser un buen padre. Y eso cambia la diferencia. No lo estoy guiando para que sea un buen hijo. Estamos trabajando para que este hijo sea un buen padre. Y eso cambia las circunstancias. Eso cambia totalmente todo. Guiar a uno solamente en tu casa porque es el mejor hijo y porque es un buen hijo, está bien. Pero guíalo para que él un día sea un buen padre. Cosas que de momento cambian las circunstancias de tu vida en la forma que lo ves. Es cuando tu hijo habla lo que tú eres. Porque cuando tu hijo habla lo que tú eres, lo que tu hijo dice de ti, eso es lo que tú eres. Mi hermano Samuel dijo que cuando él había abandonado, no voy a decir el apellido para que no vayan a decir cuál Samuel. ¿Okay? Cuando él había abandonado el camino del Señor, era en el alcoholismo. Y viendo su hijito mayor que él no hacía caso de la familia, él vino y le dijo en una Navidad, papá, ¿ya abrazaste todos tus amigos? ¿Ya gritaron feliz año nuevo? Pero allá, y dice que era chico su hijo, dijo, pero allá en mi casa, mi mamá y nosotros no hemos recibido de ti un abrazo. Te prometo que un día voy a hacer el doble de lo que tú haces. Al doble de tu vicio yo lo voy a vivir, al doble de todo lo que tú haces. Y dice que en ese momento él se retuvo. Fue el último día de su alcoholismo. Vino arrepentido con su esposa y sus hijos. Los abrazó, le pidió perdón a su hijo y le empezó a servir al Señor. Porque estamos guiando a un hijo, pero no sabemos para dónde lo estamos guiando. Y muchos padres solamente le dicen, cállate, no hables, sí, pórtate bien, no vayas, no digas. Pero en realidad usted tiene que formar un hijo para que sea un buen padre. Porque mañana va a ser padre. Y sus nietos, hermano, van a hacer lo que usted le puso al hijo. Entonces este tiempo, hermano, donde nosotros estamos siendo guiados, tenemos que entender que hay un parámetro que debemos de seguir. Porque esto continuará, esto no lo va a parar nadie. Aleluya. ¿Por qué la iglesia hispana, hermano, los ministerios hispanos, diario están buscando que alguien les dé? ¿Cuándo nosotros como latinos vamos a meter la mano para poner y vayan a hacer la obra? Ellos han sabido sembrar, por eso tienen lo que tienen, porque supieron sembrar. Yo recuerdo aquel día, allá muy atrás, fui a predicar a la iglesia el pastor Bob, y antes de predicar, él se subió aquí y solamente dijo esta palabra: si alguno está buscando un terreno para sembrar, siembren este. Porque de este terreno ustedes van a cosechar. Eso está en ellos. Ellos conocen esto. Ellos saben esto. Ellos tienen porque han sabido sembrar. Y en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que meternos. Porque dice la Biblia cómo Dios protegía a los hijos de Israel, a los apóstoles en todo. Dice que, hablando de Pedro, que mientras que ellos oraban, Pedro, hermano, por un ángel fue sacado de la cárcel. Y esas cosas nosotros las vamos a volver a mirar. Porque Dios va a levantar un mover nuevo. Yo quisiera con todo mi corazón que en ese mover nuevo, todos mis nietos en el tiempo estén metidos ahí. Estén conectados ahí. Porque van a llegar los tiempos que la escritura dice, velar y orar para que no entres en tentación. Va a haber tanto homosexualismo, va a haber tanto lesbianismo, que aún también los cristianos van a decir,
¿qué se siente si yo me meto con ellos? Y porque va a haber una oferta de ellos mismos. Te van a hacer la oferta. Y solo verán, velando y orando, vamos a salir de ese problema. Usted sabe que después de la pandemia se ha decretado que se está diciendo ahora que hay un gran grupo y le llaman cristianos reciclables. Dicen que no están en ninguna iglesia, que no son responsables en ninguna iglesia, que no son firmes en ninguna iglesia, que no obran y trabajan en ninguna iglesia. Solo llegan, llenan esta, se van, llenan otra y así. Dice que están girando por todas las ciudades. Cristianos reciclables les llaman. No podemos correr ese riesgo. Somos una iglesia. Hay días de oración. Véngase a la oración, no se quede en casa. Hay tiempo de clamor en esta iglesia, no se quede en casa. Usted no puede cambiar los principios de esta gran bendición. Usted no quiere una bendición. Usted no quiere una iglesia sin bendición. Usted quiere una iglesia con bendición. Donde Dios haga operaciones, donde Dios traiga transformaciones, donde Dios esté creando un impacto. Usted necesita una iglesia de esa. ¿Para qué quiere usted una iglesia que no tenga un mover de Dios? Y hoy es el tiempo, hermano, que entendamos. Yo quiero ser útil para esta nueva cosecha. Y he sentido como, no voy a decir, oí la voz. He sentido como el Señor me decía, te voy a usar en esta gran cosecha. Yo le dije, usa a mis hijos y mis nietos. Usa a mi esposa. Quiero verlos metidos en este gran avivamiento. Porque el Señor también me presentó que al lado de ese gran avivamiento habrá un grupo de cristianos muy grandes que por no buscar a Dios estarán sufriendo, estarán batallando, pero no van a ver la obra de Dios. Y hay muchos versículos que se pueden usar para marcarte eso, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí o no? Y hay muchos versículos que pueden decirte, sí, en el día que Dios manifieste un gran avivamiento, va a haber cristianos ciegos que no van a ver ese avivamiento. Pero como las grandes lagunas, cuando llueve, todo corre ahí, ¿no es así? Así va a acontecer en los grandes avivamientos. En las iglesias que haya una unción de poder, de sanidad y de transformación, todos van a correr ahí. Todos van a correr ahí. Dice la Biblia que aquellos 5,000 no supieron, después de haber comido, para dónde ganó Jesús. ¿No es así? No supieron para dónde ganó Jesús y lo empezaron a buscar y lo encontraron al otro lado del mar. Y le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y él les dijo, me buscáis por los panes que se comieron ayer. Había gente detrás de Jesús porque algo acontecía. Había gente que seguía a Jesús porque recibieron milagros. Había gente que andaba ahí porque gente iba allá. No porque mucha gente dice, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y se conectan y van a ver qué está pasando ahí. No todos estaban siendo impactados por el poder de Dios. Y el dicho es, ¿a dónde va Vicente? Oh, donde corre toda la gente. Había gente allí que no estaba siendo tocada por Dios. Mirones que un día que lo tomaron para sacrificarlo, gritaron, sacrifíquelo. Porque no estaban en el mover. Y esa mañana yo quiero que se entienda, hermano, que si hay un mover, Dios lo va a traer de una manera ya establecida. De una forma que ya está escrita. Si Dios empieza algo, usted lo va a empezar a mirar en aquellos
hombres que han gastado su vida con un espíritu apostólico, sembrando la obra, edificando la obra, dándose para ello. Queremos una iglesia que se llene de bendición. Tú eres la bendición. Tú eres parte de esa iglesia. No vivamos ese evangelio equivocado que mucha gente está diciendo. Queremos que descienda fuego de arriba. No. El fuego está en el altar. Tiene que resultar de aquí para arriba. El fuego tiene que estar en el altar. De aquí se tiene que llenar. Solo en el Pentecostés miramos que descendió, que vino como lenguas de fuego, con gran estruendo y gran ruido. Pero una iglesia que tiene fuego en el altar va a llenar de fuego la iglesia. Y este es el tiempo de usted, hermano. Aprovéchate, reúnete, afírmate. Este es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Amén, amén. Ya no le des más tregua. Tu ministerio se puede estar tardando. Se puede tardar. Alguien me preguntó un día, cuando estaba predicando, hermano, ¿cuántos años tienes de cristiano? Apenas tenía un añito. Y estaba predicando en una calle. Yo no esperé más de un año. Yo me fui a la calle a predicar. Mi esposa lo sabe. Me fui a un lugar donde recogían todos los, en Yakima, Gospel Vision, recogían todas las personas de la calle y les daban de comer. Pero antes de comer tenían que predicarles. Y fui y me presenté con el hombre encargado. Y le dije, ¿me permites predicar? Me dijo, sí, vas a predicar. Si no te rompen el vidrio de tu carro, si no te golpean. Mira, fíjate el ánimo que me dio el primer día que quería predicar. Si no te rompen el vidrio de tu carro, si no te golpean, aquí vienes todos los días a esta hora, a las 7 de la tarde, y te voy a dejar predicar. Así que no me golpearon, no me rompieron el vidrio, así que me soportaron mucho tiempo en ese lugar. De ahí oré a Dios, méteme a predicar a la cárcel. No conozco a nadie, levántame la persona que me va a conectar. Y duré orando, Señor, levántame la persona que me va a conectar a esa cárcel. Hasta que el Señor me habló y me dio el nombre de la persona y a dónde tenía que ir a hablar con él. Y cuando fue ahí, me dijo, ¿qué se te ofrece? Le dije, estoy aquí porque Dios me ha dicho que tú conoces la persona que está encargada ahí en la cárcel para que prediquen. Y que tú me vas a llevar a mí. Y dijo, ¿eso es lo que andas buscando? Sí. Dijo, el hombre es mi mejor amigo. Yo te voy a llevar. Y fue y me llevó con su mejor amigo. Y resulta que nomás ocupaban uno, máximo dos. Y cuando llegamos el día que nos citaron, era un grupo de hombres. Y, pensé que nomás iba a llegar yo. Y se nos habló y se nos hicieron todas las preguntas. Y digo, les voy a tomar la foto a cada uno y ya les vamos a enviar el mensaje. ¿Quién es el que se va a quedar? A todos se nos preguntó, oye, ahí había gente que tenía 4 o 5 años predicando y yo apenas iba empezando. Apenas sabía el ABC del evangelio. Y cuando el hombre me fue a tomar la foto, me salió un foco aquí, una luz grande aquí. Dijo, oh, mira cómo salió tu foto. Déjate, tomo otra. Me tomó otra y salió el foco ahí. Y ya tenía 2 fotos. Dijo, bueno, voy a dejar una de esas a ver cuál es. Y esa la ponían aquí en la tarjeta que uno se pone para entrar. Así que la fotito que yo tenía aquí tenía una gran luz acá. Y me dijo, preséntate tal día, vas a empezar a predicar. Hay algo que acontece y son cosas gloriosas que uno no puede olvidar. Nacimos, iglesia, con una encomienda, no es de las fáciles. De ir y hacer iglesia, de ir y hacer misiones, no es para todos.
Tienes que conformarte con lo que te dan de comer. Tienes que conformarte donde te acuestan a dormir. Tienes que conformarte con lo que te dicen, hermano. Y mucha gente es muy presumida, quieren hotel y que les pagues toda la comida y que tenga una buena televisión en el cuarto para estar mirando algo cuando están ahí. Y hoy es tiempo, hermano, de un equipo humilde. Tu iglesia te necesita. Estamos en una visión. Tenemos que entrar a esta visión. Usted va a ser un plantador de iglesias. ¿Dónde vas a recibir esto? Del Espíritu que Dios está poniendo al pastor de tu iglesia. Porque cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, reúneme uno de tu tribu, cada uno, y de tu espíritu le voy a dar a tus líderes. Vienes que mi esposa me ayude a enseñar, pero Dios no le dijo a Moisés, del espíritu de Satura tu esposa voy a llenar a estos hombres. No, le dijo, de tu espíritu voy a poner en cada uno de estos hombres. Pero usted se aleja y de repente te ves fuera del círculo y como que ya no cabes. Porque nacimos para ser hombres de conquista, emprendedores, formadores, establecedores, plantadores. Y cuando la iglesia no tiene un hombre así, carece la iglesia. Hay tanta iglesia que usted puede ir y nomás tienen un evento al año. Es un grupo de música que van a traer para que usted brinque y levante las manos ahí. Es todo. Eso es todo lo que van a hacer. Esa es toda la actividad del año. Pero en el año, los pastores están yendo al menos 3 veces a Hawái. Menciona otros lugares de los más concurridos. Ellos ahí están. En vacaciones. Y tenía un amigo salvadoreño que diario andaba en las misiones, pero diario lo miraba de trinquín ahí en el mar. Una cosita chiquita aquí. ¿Ah? Esas eran sus misiones. Y vieras cómo les da hacer misiones donde vive su mamá. Les sale bien, hermano. Pero tú invítalos a otra región y nunca tienen tiempo. Hoy es el tiempo de Dios, hermano. Acerquémonos a hacer la obra de Dios. Muchos lugares usted ya pudo haber ido. Aquí hay gente que tiene papelitos y nunca me ha dicho, pastor, quiero ir con usted. Pero invítalos al buffet y ni siquiera te dicen que no pueden ir. Aunque salgan mal con su esposa, se van a ir al buffet contigo. ¿Ah? Invítalos a ir a hacer misiones, no tienen tiempo. Y usted no va a poder aprender. Déjame decirte, algo que yo aprendí de levantarme a las 3 de la mañana es porque un día yo quise ir con un predicador y él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y yo dije, yo quiero eso. Eso que tiene ese hombre, yo lo quiero. Pero déjame decirte, eso no funciona con los que diario andan sufriendo sueño. Porque hay gente que diario sufre sueño. Si durmieron hasta las 9 de la mañana, no importa, ellos se acuestan a las 6, 7 de la tarde otro día. No le hace que tengan que... pero si les dan trabajo y tienen que ganar, se les acaba el sueño y se ponen a trabajar. Yo no sé si estás aquí, pero eso es una verdad, aunque no me quieras creer. Este tiempo Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Póngase de pie. Póngase de pie. Porque Dios va a continuar. Dios no está quiere quedar atrás. Dios va a continuar. Este es un mover de Dios. Este es un mover de Dios, hermano. Y cuando yo les he dicho algo que impactó mi vida, porque no me lo dijo un hombre, sino que viniendo en el avión de la India, pidiéndole a Dios que me ayudara, el Señor me trajo esta palabra. Juventino, unos son los que van, otros son los que dan. Dijo, unos son los que oran, unos son los que dan y otros son los que van. Y el Señor con esto me hizo, es un equipo que tiene que trabajar de acuerdo a lo que tú haces. Pero deja soltarte una palabra para que no vas a decir que nadie te lo dijo. Si usted no es útil para cumplir los sueños de su pastor,
A usted nunca Dios le va a levantar una persona para que cumpla los de usted. Pero si usted cumple los sueños de su pastor, Dios un día va a levantar gente para que cumpla los tuyos. Los tuyos, los tuyos, los tuyos. Y esto es algo que está en Dios. Josué corrió con Moisés todos los días y hasta el día que iba a la montaña, él se quedaba a la mitad. Él ayunaba 40 días en la presencia de Dios. Josué ahí en el pedregal esperando a Moisés, en medio de la montaña. Usted cumple los sueños de su pastor. Dios va a cumplir los de usted. En algún momento usted lo va a mirar a Dios respondiendo, dando lo que tú diste. Y aún más, porque aquel hombre que un día conocí me dijo, pastor, siempre oré a Dios por una casa de este nivel y quería tener esto, quería tener aquello. Oré a Dios, nunca lo alcancé. Mis hijos me oraron. Apenas lo intentaron y tienen mejor todavía que lo que yo deseé. Ellos tienen todo lo que yo deseé y no les costó ningún trabajo. Así va a ser tu Diego. Él va a recibir lo que usted un día le pidió a Dios. Ahí va a llegar. Ahí va a llegar. Y va a llegar cuando tú ni siquiera piensas que ya llegó. Porque lo vas a hacer tan normal de parte de Dios que Él sirva y te bendiga en la forma que un día tu padre pidió para Él. Así va a ser, Marcos. Así va a ser. Baste, así va a ser. Mis nietos van a ver el resultado de mi oración en el nombre de Cristo Jesús. El resultado de mi clamor va a estar en mis hijos y en aquellos fieles que oré por ellos para que Dios los usara. Por ser tan fieles, yo siempre oro por uno que es muy fiel. Por uno que es más, por la mujer aquella que es anciana y que siempre me dice, hay un ancianito, fíjate, él entró de 19 años a la cárcel y salió de 69. Y diario que me mira, Pastor Tino, tengo una ofrenda para ti. Y está viejito, de 69 está viejito. Bueno, Pastor Tino, tengo una ofrenda para ti. Él no sabe que yo oro por él. Que yo oro por él. Para que eso que él está dando, Dios le bendiga fuertemente.